Tendrás el poder del sol, tal vez, decía en esta canción Palo Pandolfo, en otra decía que era el sol y en otra decía que iba a estar a donde salga el sol. En este día tan primaveral de calor vamos a recorrer este nuevo disco. Ha salido Ciervo, el disco póstumo, inesperadamente póstumo, porque Palo Pandolfo falleció el 22 de julio de este año. Y distintas formas de recordar y de recorrer esta obra. Hace poco en la ciudad de La Plata se hizo un homenaje que había sido precedido por otro homenaje en Ciudad de Buenos Aires desde el Centro Cultural Kirchner y distintas personas que habían compartido con él escenarios y demás. En mi recorrido personal periodístico y hasta de oyente, de fan del mundo de los blogs y buscar discos, me encontré con Santiago Juan Segura, que está por sacar un libro donde no solo habló con Palo en principio sobre la banda Don Cornelio y la zona, el comienzo tal vez de lo que más recordamos de él, pero bueno, con toda la sucesión de hechos, vamos a hablar de todo un poco. ¿Cómo te va acá al aire de Radio Estación Sur? Raro vernos así, pero este futuro distópico ya sabemos cómo es. ¿Cómo andás, Seba? ¿Todo bien? Todo tranqui, todo tranqui. Gracias por estar del otro lado. La excusa es este disco y que tiene otro tanto de cosas, ¿no? Y en tu caso particular de este libro que está pronto a salir, ¿no? Y de pensar y reflexionar el lugar en nuestra cultura de Palo Pandolfo. Sí, sí, por supuesto que nadie esperaba que pase lo que pasó. Yo estaba ya en la parte final del libro, pero bueno, nos cambió un poco toda la historieta ahora. Estamos reacomodando cosas. Si bien en lo grueso todo se va a sostener igual, porque justamente lo que decías, el libro va a ser sobre Don Cornelio, que fue su primera banda, no es su biografía de solista ni con los visitantes, si bien va a haber cameos de esa historia también. Eh, pero bueno, estamos ahí trabajando en la reconfiguración final del libro para que salga a comienzos del año que viene. Y en el medio salió este disco hermoso, ¿no? También. Que Que por suerte llegó a terminarlo. que por suerte estaba, sí, y hablamos, por ejemplo, con Sofía Viola acá, justo cuando estaba por ir a grabar las voces que quedaron en el disco, ¿no? Y gente invitada, que eran los últimos detalles a, a esta obra, y de hecho empezamos escuchando la idea, elegimos, vamos a elegir un par para que suenen. Esta la habías elegido vos y yo te mandé por mensaje, digo, ¿te diste cuenta que este tema había estado en un disco que él quiso sacar? Justo pasó el 2001 y no pudo, era la época que lo digital no era común, entonces no pudo fabricarlo, no pudo tocarlo. Eh, Fue genial eso, porque yo no me había dado cuenta de ese detalle, me lo marcaste vos. Eh, sí, en realidad lo que pasó con ese disco fue que, no sé, hubo una mano negra ahí que se lo pirateó, algún asunto, no sé, no vale la pena repasar quién fue, pero sí sé que eso era un demo en realidad que él estaba llevando. Palo tenía eso, hasta que encontraba sello, iba él con un demo, con alguna grabación y la llevaba por ahí a ver si a alguien le interesaba. En general encontraba, no, nunca publicó un disco de manera independiente, si no me falla la memoria. Si bien siempre fue un artista muy independiente, muy indie, muy under, muy ponerle la palabra que quieras, pero digamos muy de abajo, a pesar de siempre fichar en algún sello. Ese era un disco que él estaba llevando para que se lo publicaran y en esas lleva y trae apareció en internet de golpe. Y al final lo terminó cajoneando, algunos temas fueron a parar a Ritual Criollo, un par de ellos creo, y bueno, ahora este par que aparecieron en este disco y que toman ya otra forma y tienen otro carácter las cosas que él decía en esas canciones escuchándolas hoy. Esto de llevar demos, ¿también pasó con Don Cornelio? No, con Don Cornelio no pasó así. Con Don Cornelio en realidad tuvieron suerte porque
los, los vio la gente del sello Berlín, que era un sello under que estaba armando EMI. En realidad fue gente que se propuso a EMI, le propuso a EMI armar un sello de rock con bandas nuevas. Y en el camino se encontraron con Don Cornelio, lo fueron a ver a un ensayo y Don Cornelio tenía fama de ser una banda que te volaba la cabeza. Yo no llegué por edad a verlos, Digamos, tenían Ella pero Vendrá en el repertorio. Como- sí, pero no, ella vendrá no era tan así como terminó siendo. Ella vendrá es un experimento de laboratorio de estudio. O sea, no sé si tenían hits, pero sí lo que tenían es que al parecer era una banda que en vivo era muy fuerte. Y la gente del sello los vio primero en vivo y luego los fue a ver a la sala de ensayo, a ver qué pasaba ahí. Y medio que sacaron el contrato en el momento y dijeron, no, si esta banda la tenemos que grabar. Y bueno, después les pusieron de productor a Calamaro, que les acomodó un poco algunas ideas, acortó algunas canciones, puso un poco de su magia y pasó lo que pasó con esa y otras canciones. Pensar ese momento es loco. Bueno, hablamos de la Internet 2001. Este disco que ahora sale por Internet, sale póstumamente. Veremos si pronto hay alguna edición física. Pero ese comienzo, Don Cornelio, años 80, era el comienzo un poco por volumen 2 de la cultura joven argentina, porque era post-dictadura. Venía Calamaro de Los Abuelos de la Nada, ¿no? Pero también con Miguel Abuelo, que venía del exilio, y esa cosa pesada y densa que cuando por ahí, eso, Ella Vendrá y puede sonar como algo que está, ya no lo podemos pensar demasiado, pero todo el resto de las canciones de Don Cornelio específicamente, y en el Cancionero de Palo en general, ¿no? De repente te meten una cosa de una densitud que, como decís, ahora se le suma el elemento de que no está, pero ya antes era denso también. Sí, sí, siempre tuvo una carga muy pesada. De hecho, me sucedió que había gente que por diversos motivos no había entrevistado o no había participado de la hechura del libro aún, y en estos días tuve algunos encuentros y me contaron cosas muy geniales, como por ejemplo una reunión con un ejecutivo de la EMI, que era la gente que ponía la plata básicamente de aquel primer disco de Don Cornelio, y el capo de EMI escuchando Tazas de Techino y poniendo una cara de ¿qué es esto? Pero bueno, lo ficharon porque detrás había gente que ya venía trabajando con la compañía y que confiaban en el producto, entonces el tipo estrechó la mano y dijo, bueno, sí, esto vamos a sacarlo, pero Loco, la cara que tenía sos el de EMI. ejecutivo era de, Si una canción sobre una vitrola no le llega a un directivo de EMI, bueno, pero no le llegó, era gente más de la parte ejecutiva, económica, digamos, gente que la música no le interesaba demasiado, era un producto que tenía que tratar de vender. Y bueno, cuando escuchó eso no entendía cómo lo iba a vender. Pero había otra gente que sí confiaba. Y bueno, no fue la banda que más vendió, pero ese disco dentro de las expectativas le fue bien. Y sí, luego en la carrera de Palo siempre fue igual. En el segundo disco lo que hacen es una demencia con Don Cornelio y después hace siempre lo mismo, si te fijas, como que parece que va a tener un hit y lo siguiente que hace es dinamitar esa fama que está por venir. Le pasó con Los Visitantes también, que con Maderita es disco de oro, y al disco siguiente sale Desequilibrio, que es un disco que no tiene una sola canción cortable, digamos, para la radio. Siempre fue un poco igual, siempre tuvo una carga muy, muy pesada, como que no perteneció estuvo siempre entre los dos universos, Palo, ¿no? Entre la industria y el under, y como que siempre lo tironeó más estar abajo. y es que Siempre tuvo encima, esa tensión. mirá, y está bueno lo que decís porque se aplica a este disco también, Siervo que acaba de salir, y bueno, el debut de Don Cornelio y los ejemplos que vas tirando de que incluso cuando Palo es pop y amable, es tan dulce y tan directamente pop que hay gente que dice, no, tan pop no, tipo Tu Amor con Santiago Motorizado, que salió también, pero decís, Santiago Motorizado, él mató a Don Cornelio como un cruce de, de símbolos de una subcultura y es una canción súper simple y dulce, ¿no?
Sí, sí, ese cruce es muy lindo por eso que decís, porque tal vez uno imagina algo más áspero, pero la canción a la que lo invita es súper tierna, si querés, si bien tiene una cosa, ¿no? En la letra de alguien que está tomando un tren que no sabe dónde lo va a llevar y demás, eh, pero el mismo Santiago dijo en alguna nota que la canción era tan linda que tenía miedo de arruinarla. Si le preguntaba a Pablo, ¿estás seguro de que cante yo este tema? Te lo voy a cagar, ¿viste? Estaba como eso. Y a la vez yo pienso capaz no sé qué les habrá pasado a los fans de Palo cuando escucharon esa canción. Los fans de Vieja Guardia, digamos, capaz no les gustó tanto, ¿no? Yo creo que, bueno, ahora cambian todas las sensaciones, pero me parece que tiene eso también. Sí, 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 y nos da más tiempo para pensarlo también. Yo creo que siempre sus canciones y discos no fueron tan automáticos y estábamos en eras donde todo era muy automático. Y de hecho, ahora escucharlo, repasarlo con vos, que también estuviste entrevistándolo y gente cercana, con este libro que está por salir, si te parece, escuchemos otra canción. Yo, la idea la elegiste vos, yo ahora elegí El Viento porque, y para introducirla, ¿no? Está en el disco, es en la que canta Sofía Viola, que cuando hablamos con ella nos decía que estaba en un viaje de investigar música de Medio Oriente, y de hecho el sheite vocal, Tiene esa carga, sí. que es como, pero viajando por el mundo en realidad, y la lírica, la escritura o la canción es, Palo tiene una canción así en todos los discos, ¿no? Está Sangre, está En Sintonía, está Canción Cántaro, por ejemplo, y es un elemento ahí de repetirse y repetir algo hasta como, hasta ser capaz que lo creamos. Si te parece, escuchamos. Dale, sí, me parece. El despertar junto a tu piel se lo llevó. Tu cumpleaños bajo el sol se lo llevó. Vivir bajo sospecha, el viento se lo llevó. Las aventuras del jardín se lo llevó. La voz del miedo y del amor se lo llevó. La pelota de tenis, el viento se la llevó. Y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también. Ni rebuznar ni renacer, se lo llevó. El sacrificio y el inglés se lo llevó. La cruz de la mentira, el viento se la llevó. Y reparar si me equivoqué, se lo llevó. El problema y la solución se lo llevó. Tus ojos en el fuego, el viento se lo llevó. Y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también. Que ya no puedo ver tu cara, se la llevó. Y desde el caos bajé a la tierra, se la llevó. Y tu aire en mi almohada, el viento se lo llevó. Y los deseos de crecer, se lo llevó. Nadar desnudos en el mar, se lo llevó. La flor de la magnolia, el viento se la llevó. Y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también, y a vos también, y a mí también.
El viento lleva cosas, se mueve, anda por ahí, el amor también viene en la madrugada, viene en algún lado, algunas cosas que yo fui recogiendo para escuchar este disco, ir compartiendo, y estamos con Santiago Juan Segura, que eso, tuviste el gusto de entrevistar y de dedicarte a armar un libro sobre ese comienzo de Don Cornelio. Se me ocurre preguntarte también, ¿cómo fue acercarte a nivel persona, ¿no? Porque acá en La Plata venía siempre, de hecho hasta de la radio hicimos como un artículo que o yo o distinta gente de la radio se acordaba a los recitales, ¿no? Como una cercanía bastante como impregnante, ¿no? Como que enseguida nos vino el recuerdo de esa vez que lo vimos a Palo. Sí, y él amaba La Plata además. Decía que era la ciudad con más onda de Argentina. Alguna vez lo charlé eso, hablando de las bandas, ¿no? Pero también que le copaba ir a tocar y demás. Y el acercamiento, en realidad lo conocí de manera un poco casual, porque unos amigos me invitaron a su programa de radio y el invitado era Palo. No sé por qué se les ocurrió invitarme. Sabrían que me gustaba, pero no, nunca habíamos charlado especialmente, decir, che, tenemos que entrevistar a Palo, ni nada. Y me invitaron, fui, el programa duraba 1 hora, se le pasó volando a Palo cuando terminó el programa, dijo, pero ¿cómo, ya está? Porque se había venido de Ituzaingó y era todo en Almagro, en la tribu, en la radio de la tribu. Y después estuvimos, no sé, 2 horas afuera, la radio tiene un bar, nos quedamos ahí charlando, 2 puntos, Palo hablando y los demás escuchando, ¿no? Fue así el asunto. Y bueno, quedó como, aproveché esa posibilidad que me dieron de conocerlo y al tiempo le escribí para entrevistarlo, para el blog, para las músicas del aire, y nos mandamos una charla buenísima. O sea, viste, el tipo le preguntabas 2 pavadas y ya largaba y hablaba, no había que hacer mucho esfuerzo. Digo, la charla buenísima es el mérito de él, yo no hice demasiado, la verdad. Y a los 2 años de eso me di cuenta de que se cumplían los 30 años de la salida del primer disco de Don Cornelio, y se me ocurrió, digo, hacer una nota sobre eso, que no había demasiado. Había salido una nota en La Mano, que yo me enteré después, porque justo ese número de La Mano no lo tenía, que era un poco la historia compilada de la banda, en 3 o 4 páginas, y había salido también alguna nota en Página 12 unos años antes, pero no demasiado más. Y además de entrevistarlo a él, mi idea era entrevistarlos a todos los que habían participado. Porque fue en esa época que volvieron a tocar, ¿o no? Ellos hicieron un set en un show de Palo unos cuantos años antes, en 2011. Antes de todo esto que te cuento de conocerlo y demás. De hecho, ni me enteré de eso. No se enteró nadie, no lo anunciaron, fue como sorpresa. Siempre muy auto-boicoteándose, ¿viste? No, nada de volver con anuncios, no. Lo hicieron en un show en el Teatro de la Cova, en Martínez. Bien, ¿no? Me acordaba sobre todo a tono de que, bueno, una banda de los 80 se separaron y capaz que decís en malos términos o qué sé yo, y no, seguían en contacto, y de hecho Fede Gazarocián ahí, como el Fernández, como siempre, muy, muy ligado también a como una identidad conjunta. Sí, imagínate que Fede y Palo tocaron después hasta Los Visitantes, hasta el año 99-2000, o sea, estuvieron tocando 15 años. Alejandro Varela, que era el guitarrista de Don Cornelio, se sumó para Maderita, o sea que de la formación de Don Cornelio base, 3 de los 4 integrantes que estuvieron en toda la historia de Don Cornelio estuvieron en Los Visitantes. Claudio, que era el baterista, estuvo de invitado en discos de Los Visitantes. Medio que la relación trascendió y continuó con sus idas y vueltas durante todo este tiempo. Nunca se reunieron, nunca se reunió la banda oficialmente con Palo, digamos, para armar algún show grande. Sí hubo reuniones informales, y bueno, esto del CCK, que ya fue para homenajearlo a él, que ahí hicieron algo muy lindo, que fue que estuvieran todos los integrantes de la etapa profesional de Don Cornelio, los que grabaron, porque nunca se repitió una formación año tras año en la banda. Todos los años se fue alguien o entró alguien.
y lo que hicieron fue juntarse todos, los que grabaron el primer disco, los que grabaron el segundo, y el guitarrista que estuvo en el final, que no participó como integrante en ninguno de los dos discos, digamos. Pero sí, está eso. Y quería decirte algo que no viene al caso Cornelio, pero un poco sí, que es que pusimos el tema del viento, que está Sofi Viola, y ella es la sobrina de Omar Viola, que era el dueño del Paracultural, donde don Cornelio tocó decenas de veces, creo que es el lugar donde más tocaron, que era un tipo que Pablo quería mucho también, así que digamos, está esa conexión, atraviesa toda su historia. Él lo quería mucho a Omar, de hecho una de las condiciones que me puso para hacer el libro fue que esté Omar Viola. Mirá. Y en su último disco la invita a la sobrina. Yo creo que ahí hay como toda una conexión mágica de alguna manera que yo no sé si él lo pensó por ahí, pero bueno, sucedió. No, es un dato importante, yo no lo tenía y de hecho, mala mía de no haber recortado el segmento donde Sofi nos hablaba de esto, porque de hecho ella decía que estaba medio enojada con Palo en un momento porque la abrumaba. Cuando la conoció habían compartido una fecha y Palo tocó 1000 horas y ella tenía que subir a tocar después y no sabía qué hacer, como esto que decís. Y me hiciste acordar hasta cuando yo lo conocí en un reci, medio que me dijo, bueno, estaba ahí tan a mano que lo saludé. Lo único que pude decir, yo soy cebalino y soy del sur. Y me dijo, qué increíble el sur, y el lino, las telas. Y se puso a hablar él solo y yo no sabía qué hacer. Bueno, Sofi me decía que, bueno, aceptó la invitación, pero es como que le daba como que también eso le pasa a mucha gente, creo yo, y con esta noticia digo, no es tan recordado y de hecho ni su muerte, ni yo creo que nunca va a ser como un Charly García, un Fito Páez, un nombre tan fácil de explicar, ¿no? Sí, yo creo que ahora con su partida se está resignificando un poco y volviendo a su obra. Pero sí, por supuesto que cuando no tenés el éxito que tuvo esa gente y que tiene aún en vida, después, aunque la figura se magnifique, nunca es igual. Digo, no sé, pienso en otros casos como Luca Prodan, Federico Moura, que cumple el mismo día que Charly García, y no hubo ningún gran festejo para Federico, a pesar de que su obra fue muy importante para el rock argentino. Los hubo todos para Charly, está bien, está vivo, y es genial que se lo celebre, pero incluso habiendo sido exitoso, porque Virus fue una banda exitosa en los 80, digamos, cuando él se muere, era una banda que el disco Locura había sido platino o algo así, había vendido cientos de miles de discos. Y bueno, en el caso de Palo, si bien nunca llegó a eso tampoco, yo creo que ahora se va a hacer un rescate, pero como decíamos antes, siempre está en un tire y afloje entre la industria y el under. Es más prestigioso que masivo. Si bien era un artista popular, nunca fue masivo. Y no creo que lo sea tampoco. Hablemos un poco, si te parece, del disco y de esta cosa de no ser masivo, porque también la hablamos acá con gente de distintos puntos del país, a los cuales Palo iba solo con la guitarra en su etapa previa a La Hermandad, la última encarnación en banda, ¿no? Y que ahora, de hecho, este disco sale en formato más guitarra y voz y algunas percus y cosas, porque con la pandemia tampoco había podido armar como ese sonido de banda que sacó el disco Transformación y también el disco en vivo, que casualmente, ¿no? También es casi un disco de cierre porque versiona a Don Cornelio, Los Visitantes, todo con una banda nueva, y eso salió también en este último tiempo. ¿Cómo escuchaste vos el disco? Y yo lo siento muy de esto, muy de que un disco para tocar en el bar de la tribu, para tocarlo en un centro cultural casi desconocido. Sí, él estaba, como decías, es algo que hizo siempre en realidad, pero en esta última época lo estaba haciendo más porque a veces salía con la Hermandad, a veces solamente con el bajista la Hermandad, Alito Espina, y otras cuantas veces salía solo directamente a tocar por el país. Era su manera
de salir a parar la olla, según decía. Y hace muchos años que venía proyectando, esto lo dijo en muchas notas, no solamente me lo contó a mí alguna vez, sino que lo dijo durante los últimos 4 o 5 años, que quería hacer un disco de banda de rock, bien de rock, que fue transformación con la hermandad. Quería hacer un disco de tango, pero que todavía no le iba a dar más tiempo. Quería hacer un disco más electrónico, que era el que estaba armando con Daniel Gorostegui, que siempre la historia vuelve, tecladista de Don Cornelio y de Los Visitantes. Y quería hacer este disco, electroacústico, él solo con la guitarra, grabando casi todo. Digamos, su disco solista. Y bueno, es un disco que hoy con su muerte adquiere otra carga, como decíamos al principio. Lo que dicen las letras parece que reflejara lo que le pasó en este último tiempo. Él siempre decía que en sus letras de los últimos tiempos veía lo que le iba a pasar. Alguna vez me dijo que no quería componer porque las letras de Esto es un abrazo y de Transformación le habían cantado las cosas que le pasaron luego. Y si vos lees las letras de este disco, incluso las de canciones viejas como estas de Intuición, adquieren otro significado, ¿no? Ahora, son súper pesadas. Pero bueno, él en su repertorio siempre habló mucho de la vida y la muerte. Pasa que solamente hoy lo vemos con otro ojo nosotros. Sí, sí, sí. Mirá, me dejo anotado en la cabeza porque yo también esperaba que en este disco hubiera algo de eso, aire más claro de tango, que había, ¿no? Y hizo varios formatos y en este no está, o sea, no sé si habrá llegado a demear algo, pero es algo que en vivo o en algunas otras facetas no aparecía. Y sí quedó esta parte un poco más muy personal. De hecho, empieza hablando y es como cualquier entrevista o cualquier nota que veías de este último año, incluso después de su fallecimiento, es la primera canción. Es decir, estoy sin casa, estoy separado, estoy que no sé qué pasa, pongo un pañuelo en mi cara y yo escuché esa frase y digo, uy, eso, me lo imagino a él diciendo qué quise decir con esto, pero lo dije. Sí, Y me venía Bowie es muy también. crudo ese tema. Y es la apertura del disco encima. Con ese y con El alma partida me venía Bowie, que también en su último disco, ¿no? Se filmó, hicieron una superproducción en que está él con los ojos tapados como a las muertes europeas de otra época. Y sí, tanto como... Pablo, eso, yo también le diría, che, no cantes esto. Y como es interesante también ese elemento. Sí, él contó en entrevistas de la composición del alma partida y también contaba lo que le pasaba así crudísimo. Decía, yo siempre compuse Soy el Sol, todas las canciones en referencia al sol que nombraste vos al comienzo de la nota, y ahora escribo esto, el alma partida, así, crudísimo. Y le salió la letra un día y la música otro, todo de una. Y bueno, eso está en 2 o 3 canciones del disco muy claro, y en otras no tanto, pero tiene esa carga súper dramática, muy Blackstar, como decís. Un amigo me escribió y me dijo, es el kamikaze de Palo. Yo le dije, sí, o el Blackstar de Palo, puede ser un poco cada uno. Sí, sí, un poco más a sonido, más kamikaze, pero el espíritu total. Y de hecho, antes de charlar acá y compartir y recordarle a la gente, estamos con Santiago Segura, está pronto a salir un libro en que recorre la historia de Don Cornelio y eso, toda esta historia de Palo, está bueno reflexionarla. Acaba de salir el disco Ciervo, no hay a quién podemos entrevistar. Digo, entonces está bueno escucharlo y presentarlo de esta forma. Escuchamos una que elegí yo, una que elegiste vos, y nos queda ahora Fe, que la habías elegido vos, y yo elegí Párpados, la que es con Fito Páez. No sé, a nivel narrativo, ¿cuál decís que podemos seguir para charlar un poquito más? Y vamos con Fe, me parece que Párpados es buena para que suene entera, para que cierre, ¿no? Sí, para sí, porque después levantar podríamos decir cualquier cosa de Fito Páez, de cómo está producida. Vamos con Fe
Entonces, otra de estas canciones, el disco, como vienen escuchando, parte de la guitarra de madera, parte de cosas mínimas, un cancionero que él también tocaba en vivo, y estas canciones casualmente también había querido ser grabada en el 2000, cuando se separan Los Visitantes, cuando él se separa también de la madre de sus hijas, cuando 2001, cuando nada se podía hacer, y medio parecido también a este tiempo pandemia, si no podemos pensar muchos hilos para escucharlo ahora, Fede Palo Pandolfo. Cantando en el fuego, comenzando a estar alerta, despierto, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza al rabo, 6 puntas al cielo, la fe es una estrella, los huesos se mueven, se ondulan, sacuden, Florencia despierta, abre la ventana, la voz que habla dentro, llámenla espíritu, llámenla gen o tal vez super yo. No son tan solo palabras, es el hueso el que dice, es la energía que canta. Tomo tu dolor, mi alma, el viento traspasa fronteras sociales. La arena del templo se pega en tu cara. Dulce movimiento de la lagartija trepando una tapia allá en el suburbio. Al velorio llegan sombras castigadas, bufones, histeria con los nuevos yuyos. Callejón que cruza una vieja vía, dos naturalezas que se comunican. Cantando en el fuego, comenzando a entrar, alerta, despierto, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza al rabo, 6 puntas al cielo, la fe es una estrella, cantando en el fuego, comenzando a entrar. Cantando en el fuego, comenzando a entrar. Por en medio a veces pasa el tren sombrío, pesado metal, desliza su ruido, la máquina viaja, movimientos quedan, la voz que habla dentro del hueso se queda. Chau, hola, llámenlo gen, super yo, espíritu, hola, hola, hablando adentro, sí, escucho, cantando en el fuego, comenzando a entrar, alerta, despierto, formando una estrella, los pies y las manos, la cabeza al rabo, 6 puntas al cielo, la fe es una estrella, cantando en el fuego, comenzando a entrar. Cantando en el fuego, comenzando a entrar. Cantando en el fuego, comenzando a entrar. Suena Fe desde Ciervo, el último disco de Palo Pandolfo, lo recorremos junto a Santiago Segura, acá Cebalino, Radio Estación Sur 91.7 FM, refugiados en el aire acondicionado en este día caluroso y pensando en cómo quedan estas canciones, un disco que fue terminado, decíamos, ahí, estaba casi terminado, faltaban muy pocos detalles, realmente no es un disco que queda, no suena como a, bueno, lo iba a terminar y le faltaron cosas, pero sí a nivel poético, ¿no? Una crudeza que está buena pensarle y en esa retrospectiva, ¿no? Porque de hecho Don Cornelio Irazona recién estaba entrando a la Wikipedia, por ejemplo, y en esto de que decías de cómo vender algo así, y las fotos parecen poetas del siglo XVIII, parece una banda en que está Artaud con Jim Morrison y toda gente, eso que decimos de otra época, romanticismo, pero también es gente muerta. Gente áspera. Gente rara. ¿Cómo se veía a sí mismo y cómo, para hablar un poco del libro, ¿no? ¿Cómo se revisaba esa historia y ese ubicarse también en la canción argentina que
nada, por ahí tenemos como cosas más luminosas recordadas, incluso aunque sea oscurísima la historia, digo, está los dinosaurios como una cosa más brillante, está la balsa como algo más, una fábula, ¿no? Y Don Cornelio es como ella vendrá, ¿quién vendrá? ¿A dónde? ¿Qué va a hacer? No lo sabemos, pero lo cantamos. Es genial porque Palo con el tiempo le encontró una vuelta más esperanzadora a Ella Vendrá. O sea, todo lo contrario a esto que decís que ¿quién carajo va a venir, no? Esto es como, bueno, alguien va a venir, es la esperanza del Ella Vendrá. Me dio una explicación larguísima que no viene al caso, pero él le buscó esa vuelta más, viste que tenía ese costado muy místico, más de una iluminación y de... Bueno, en un y de recital encontrar... que dio en La Plata decía que ella era las mujeres. Claro, a mí no me dijo eso, pero puede ser claramente. Que Ahí lo sea relacionó para todas. que era cuando Cristina, o sea, cuando estaba por venir Macri, estaba Cristina, empezaba el movimiento feminista. En ese momento decía, y ella capaz que era, como se preguntaba, capaz que yo estaba hablando de que las mujeres iban a venir, como tratando de autointerpretarse también. Sí, sí, viste eso que te decía antes de que solía pensar eh, que anticipaba lo que pasaba con las letras. A veces era cercano y a veces repensaba las letras y vos leés lo que decían las notas de aquella época sobre la letra y después lo que dijo con los años es una historia totalmente distinta. O sea que pensaba mucho su obra, repensaba lo que había escrito y de hecho hay algunas de esas reinterpretaciones en lo que charlamos para el libro y en lo que me contó otra gente también, porque capaz me dicen, no, Pablo hizo esta canción por esto, una vez me contó. Y lo que me contó él no tiene nada que ver, ¿viste? Con lo que me contó la persona. Eso es buenísimo, porque nada, pero nada, ni cerca. Y bueno, es un poco lo interesante de artistas como él, que permiten varias lecturas. Hay gente que es un poco más aburrida, ¿no? No tiene esa personalidad y esa polisemia en la letra o en la música que permita que, no sé, haya gente que 30 años después te dice que Patria o Muerte es el primer disco de grunge. Hmm, total. Porque también aparecieron esas lecturas con el tiempo, que uno puede decir, bueno, en realidad Cobain y Palo y los Cornelios escuchaban a los Pixies al mismo tiempo, era eso, no es que... Sí, sí, y además de como, bueno, estilos como modas o cosas nuevas y en realidad el cancionero general, eso sí, lo podés revisar de arriba para abajo y es canción muy ligada a ese tango, a eso que después fue también no solo acorazado, sino pequeña orquesta o mismo Calamaro, por decir, que sí tiene sus hits, su cosa pero tienen todas su otras composiciones más poéticas o que más parten de un texto o que parten de esto, de una invocación, si se quiere, que es toda la otra discografía de Lito Nevia que no es la balsa también. Claro. Sí, sabés que nombrás a Calamaro y que bueno, fue el productor del primer disco, hubo ahí ciertos, no sé si resquemores, pero ellos como que el éxito les pegó mal y prefirieron hacer el segundo disco solos. Pero Calamaro, es el disco que hizo con ellos es uno de los favoritos personales de él, no solo como productor, sino de rock argentino en general. O sea, al tipo le da una importancia y estaba muy copado con la figura de Palo en ese momento. De hecho, si vos lees notas de la época, él los mencionaba, no solamente por ser el productor, sino porque le gustaba. Bueno, de hecho después volvieron a trabajar juntos en Los Visitantes con Espiritango. Tuvieron algún reencuentro que lamentablemente no terminó en grabación, pero en la época del Salmón también hubo un reencuentro entre Palo y Andrés, que me lo contó entre risas. Palo, imagínate lo que debe haber sido Palo y Calamaro en el año 2002. Sí, O Deep sea, Camboya. Sí, eso. claro,
que, Situación como era fútbol, sala de ensayos. que la gente también, cosas que por ahí sabemos gente muy, muy del mundo de la música, pero son graciosas por lo menos. Puede ser un dato intrascendente, pero es gracioso. No solo sacó el disco quíntuple El Salmón, sino que subía sus temas a internet, Calamaro en ese momento, y hace poco, 5, 7 años, sacó un disco óctuple de lado B de esa época. O sea, la cantidad de cosas que por suerte las computadoras y el aire acondicionado le mantenían para que pueda guardar. Capaz aparece una grabación con Palo ahí, andás a ver. Algo tienen que haber grabado. Porque según me dijo fue un día maratónico, un día largo. Habría que, no sé la data técnica de esos discos, cómo estará. Viste que le pasa incluso hasta discos de Charlie, que nadie por ahí no se acuerdan bien quién grabó alguna cosa. No, probablemente no haya mucha técnica, sea encontrar esas dos voces que son reconocibles las dos. O la En armónica de particular Palo. la de Palo, ¿no? Disculpa, ¿qué me decías? No, la armónica de Palo, que ese es otro detalle que aparece en este disco y yo lo leí y también te da otro elemento para volver a escucharlo porque su voz tiene una personalidad muy clara, pero que yo recuerdo la revista La García, si no me equivoco, o también Inrecuptibles, o las dos, que hasta se burlaban de Palo Pandolfo en los 90. Y pienso en esos dos medios, por hablar de un momento cultural, que después terminaron haciendo la revista Barcelona. O sea, que se querían reír de cosas, pero era como cantar mal como Palo Pandolfo. Y eso es algo que giraba en algunos lugares. Puede ser, yo de la García tengo, incluso creo que la tengo a mano, una nota que hicieron sobre Don Cornelio un rescate. Tal vez era un poco en joda, porque la revista tenía ese costado también. Me acuerdo que se burlaron, tenían una sección en la que ponían, no me acuerdo si era una especie de semáforo o qué, y era lo mejor y lo peor del mes, algo así. Y cuando Palo hizo la versión inimputable de Karma Police, pusieron: Palo, te amamos, pero esto es cualquier cosa. Cuando hizo la versión para el disco Antojo, que es increíble. Traduce la letra literal, más Sí. o menos. Y volver a escucharla, igual además con la historia esta de Bowie, que ya teníamos héroes acá por como no podía salir mal traducir a Bowie y eso, en ese momento se tomaba como para la risa. Un momento igual muy particular de la cultura rock en general también. Porque eso, de que los ricoteros odiaban Momo Sampler, a odiar a Cerati, el público rock en ese momento odiaba todo, si nos ponemos a revisar. Sí, todo lo que tendiera mínimamente al pop. Lo era odiaban a como- Charly García también, Influencia y esos discos, era como, ¿qué estás haciendo? No, pero a Charlie siempre se lo bancó más. Bueno, la revista se llamaba La García, de hecho. Aparte Charlie fue escultor del aguante también. Entonces tenía eso a favor, digamos. Sí, algo que no hizo Palo, lo del aguante, o si lo hacía también eso, para cerrar y ahora sí irnos a escuchar, ¿qué es la segunda canción del disco? A tono de esta nota de como el gran secreto. Yo creo que ahora cuando la escuchen, no sé cómo la escuchaste vos, pero canciones como esta en el rock nacional, puede haber alguna de Spinetta, o de justo de La La La, por ejemplo, algún tema muy escondido, pero a nivel sonoro inconcebible, ¿viste? Como todas cosas que no están en ninguna... Hasta que haya más canciones así van a pasar años. Es genial porque, bueno, hablábamos hace un rato de esos 4 discos que él quería hacer, y esta podría estar en el disco electrónico. Electrónico, sí. O sea, hay como algunas derivas ahí metidas en este disco. El tango no está, como decías vos, pero esta podría haber estado tranquilamente en el disco con el dúo que tenía Palo con Daniel Gorostegui, que se llamaba Vergüenza, que según escuché por ahí hay algunas cosas grabadas. No sé si son publicables o no, pero estaría bueno que si quedaron bien aparezcan alguna vez. Pero bueno, acá el dúo es con Fito, que también la historia con Fito atraviesa toda la carrera profesional de Palo, porque justamente ellos graban en el sello Berlín, un poco porque a Fito le fue bien estando en EMI,
EMI tenía pocos artistas de rock en ese entonces, pero a Fito le fue bien desde que empezó, con el 63. Y EMI, la gente del sello Berlín le propone a EMI hacer este sello under con bandas de rock, y un poco la figura que habilita eso es Fito. Y Don Cornelio debuta en el Estadio Obras con su primer disco siendo soporte de Fito, que presentaba Ciudad por los Corazones. O sea que también viene desde el comienzo la historia, abre y cierra acá. Mirá, no tenía ese dato, es tan larga la historia tampoco que no la podía ubicar, pero ahora me decís, sí, Ciudad de Pobres Corazones es un disco muy Don Cornelio también. Recontra va, era la mejor banda soporte para ese momento de Fito era Don Cornelio, olvídate. Bueno, nos vamos a ir escuchando entonces este tema, esta junta, disco póstumo. Estamos despidiendo a Palo y no queremos terminar de despedirlo. Cuando salga el libro, decimos a comienzos del 2022 o fines de este año, seguro nos volverá a encontrar acá la palabra, la cuestión de pensar estos personajes de nuestra cultura. Dale, Seba, cuando quieras, ya sabes que estoy disponible para charlar con vos. Está bueno porque sabés de lo que estás hablando. Y lo que no sé igual es de lo que vamos a escuchar de esto, no sé nada. No me hago cargo. Dale.